Es oficial, señores, los de Activision van a regalar otra arma legendaria para la versión global. Así es, amigos, esto no es falso, esta skin legendaria todos lo podrán conseguir. Ahora sí, los de COD Mobile se pasaron humildes con la comunidad. Este personaje que estás viendo también podría llegar de forma gratis por aniversario. Vuelve colaboración, problemas de optimización y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber todo? Mira este video completo. Muy buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Cuando se pensaba que los de Activision se habían olvidado de las recompensas legendarias, aparece una publicación donde dicen que llegará otra, y no hablo del registro de contenedores. Antes de pasar con la información, me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. En verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones si ya lo hiciste. Ahora sí, pasemos a continuar. ¿Cómo así que otra arma legendaria? ¿Te volviste loco? No, amigo, los que se volvieron locos fueron los de Activision. Así es, ellos lo acaban de confirmar ayer. No sé si se acuerdan que hace como 3 semanas más o menos, o 2 si no me equivoco, los de COD Mobile Latam publicaron este tráiler donde se puede ver un cometa cayendo y en el cometa viene una skin. En su momento se sospechaba que esta skin sería gratis porque es una variante para la FFAR1, y recuerden que en la versión china llegó esta misma de otro color completamente gratis en evento. Ahora los de COD Mobile Latam publicaron: ¿quieres la FFAR1 legendaria gratis? No se diga más, solo tienes que cumplir con los siguientes requisitos, es decir, ya lo confirmaron. Esto sin duda es una excelente noticia porque no solamente confirmaron que se viene, también dijeron fechas. Llegará el 16 de octubre, es decir, la siguiente temporada. Para ser exactos, faltan más o menos 10 meses para que esta legendaria salga en el juego. Para el que no sabe cómo es, aquí te dejo la apariencia. Como dije, esta skin es igualita a la que salió en la versión china, pero esta es de color azul y trae animación especial, aquí puedes estar viendo. Entiendo que hay gente que no le va a gustar porque siempre pasa, cuando regalan algo alguien se queja, pero amigo, sería gratis en evento. Así es, llegaría en evento y no en contenedores. Yo la verdad no le pongo pero, a mí sí me gusta, lo que regalen bienvenido, y tendremos casi 2 meses para poder conseguirla, así que pretextos no creo que tengas para que te la vayas a perder. Ahora bien, ¿en qué va a consistir este evento? Para poder reclamar la FFAR1 legendaria, pues tenemos que completar tareas semanales. Evidentemente no sabemos de qué se trata esas tareas semanales, pero nos imaginamos lo típico: iniciar sesión, quedar en buen puesto, hacer kills, etcétera, esas cosas por el estilo. Aquí lo único que debe quedar claro es que completando las tareas semanales nos darán fichas, y con esa ficha podremos reclamar la FFAR1 legendaria. Por supuesto, cuando salga el evento les traeré una guía para que puedan reclamar la skin lo más rápido que se pueda, así que les recomiendo que activen las notificaciones. A ver, amigo, algo no cuadra, ¿verdad? Me estás diciendo que en octubre, que es la próxima temporada, llegará la FFAR1 legendaria en evento y no en registro de contenedores. ¿Qué pasará entonces? De esta otra arma no tenemos confirmación, pero se habla de que podrían llegar 2 armas legendarias. La primera es la FFAR1 confirmada en evento, y la segunda sería el reemplazo de la K-47 de los contenedores. La K-47 legendaria se va en 22 días, aquí aparece de hecho en el juego. Si no la has conseguido, consíguela de inmediato porque si no te tocará con universales. El caso es que si se va un arma, lógicamente los de Activision agregan otra para que esté en ese mismo lugar. La verdad, esto es demasiado exagerado, 2 armas legendarias en la misma temporada y gratis. ¿Qué está pasando con Activision, amigo? ¿Se imaginan que en lugar de una legendaria sea un personaje legendario en esos contenedores? Sería realmente brutal, pero bueno, solamente hay que imaginarnos. Lo más seguro es que el reemplazo del AK sea otra arma legendaria, pero como les dije, esto no está confirmado y tampoco sabemos de qué legendaria se trata porque no tenemos información. Sea como sea, es una excelente noticia para la gente free to play que no le mete dinero, pero es que no solamente eso, amigo. No solamente eso, tenemos más recompensas planeadas para que lleguen en la temporada de aniversario. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les comenté o les platiqué que en la versión china se estaba realizando un concurso donde los integrantes diseñaban su propia skin y la que ganara podría llegar como recompensa para aniversario? En ese concurso hubo demasiado nivel, aquí podrás estar viendo algunos diseños que hicieron los jugadores o los diseñadores y la verdad todos están bastante guapos. Lamentablemente, aunque todos los diseños están bastante buenos, solamente uno podría ganar. En un video anterior ya les comenté cuál había ganado, tiene muchísimo tiempo que lo subí, pero lo vuelvo a recalcar. La skin que podría estar llegando como recompensa para aniversario es esta que está viendo por aquí. Así es, amigos, ese diseño es el que ganó y por supuesto el que podría llegar.
Evidentemente la imagen que estás viendo es una edición para darnos la idea más o menos cómo es que se verá. ¿Y por qué dices que esa será gratis? Te estás preguntando. El año pasado también se realizó un concurso y el personaje que ganó o el diseño que ganó fue Stardust y como estás viendo llegó al juego para conseguirse de forma gratis. Claro que todo esto podría cambiar ya que tengamos en cuenta que siguen siendo filtraciones, no se ha confirmado absolutamente nada. Sin embargo, por las coincidencias y porque pasó lo mismo el año pasado, pues sí, se dice que llegará y yo la verdad que sí creo que llegue, porque así pasó la vez pasada, sería el colmo que esta vez no sea así. Lo que sí debes tomar en cuenta es que aunque el aniversario se celebra en octubre, lo más seguro es que la temporada de aniversario llegue hasta la temporada número 10. Antes de pasar con los demás temas, les quiero hacer una pregunta bien insana y saber si solamente a mí me está pasando o es un problema que afecta a todos los jugadores. Como seguramente ya lo notaste, mi juego va súper lagueado, prácticamente injugable, da unos tirones horribles y es fácil que te revienten. Sinceramente está bien raro porque yo suelo jugar en gráficos medios o bajos para que justamente vaya mucho más fluido, pero no está funcionando. Cabe destacar que esto no me pasa en todas las partidas, solamente en algunas, sobre todo cuando me toca con gente que va en equipo. No sé a qué se deba la verdad porque mi dispositivo está algo potente. Tampoco voy a decir que tengo el celular más potente porque no es así, pero antes no pasaba eso. Simplemente las partidas se vuelven completamente injugables y ojo, mantengo la temperatura bastante decente. Me gustaría saber si también a ti te pasa o es un problema que solamente me afecta a mí. Mucha gente me está comentando y preguntando qué pasó con la colaboración de Alchemy Stars. Ves que al inicio dije que volvería y al parecer no ha llegado. Lo primero que debes saber es que esta colaboración estaba prevista para que llegue a mediados de la temporada y no a inicios de la temporada, por eso no está disponible. Sin embargo, no te preocupes tanto porque se espera que esta llegue en la próxima semana. La prueba clara está en que los camuflajes para la RAM 7, por ejemplo, Alchemy Stars ya se pueden ver. Si el camuflaje se puede visualizar en esta arma nueva, está más claro que el agua que también llegará. En su momento conseguí todos los camuflajes, así que la verdad no espero mucho. Además que también las recompensas de evento las conseguí todas, como la Grau y otras cositas más, así que no hay mucho para mí. Evidentemente el regreso de la colaboración está pensada para la gente más nueva, gente que en su momento no lo pudo conseguir o simplemente no jugaba al juego. No te vayas a emocionar, se espera que sea simple así como anteriormente, como el de chicas primera línea, que no llegó nada bueno más que eventos y ya está, no llegó un modo de juego, así como llegó en la versión de Garena, por ejemplo en Alchemy Stars. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. A mí la verdad sí me gustó la arma legendaria que van a regalar y dime tú, ¿te ha gustado o eres de los que se quejan porque les regalan algo? Dímelo en los comentarios. No tengo más que decir y yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.